Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, lo pueden encontrar completo. Pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, lo encontrarán en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Basset. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Está también con nosotros Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, el centro de pensamiento más importante de asuntos de América Latina en Estados Unidos. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid. Bienvenido también. Muchas gracias. Y Pablo, quería empezar preguntándole sobre la campaña electoral aquí en Estados Unidos. Las elecciones son ya en menos de 3 meses, el 8 de noviembre, y se van a enfrentar Donald Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata. El señor Trump, el magnate neoyorquino, pronunció ayer un discurso en la ciudad de Detroit, en Michigan, una ciudad que se quebró en cierto momento, había llegado a tener en los años 50 1.800.000 habitantes y ahora tiene alrededor de 700.000. Ahí funcionan las grandes ensambladoras de automóviles. Y en el círculo económico, en el club económico de Detroit, el señor Trump dibujó, describió lo que sería su política en materia económica en caso de ganar las elecciones. Y esencialmente se centró en 2 asuntos. En primer término, en que él revisaría los tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos. Por ejemplo, el tratado con Canadá y con México, el llamado NAFTA por sus siglas en inglés. Él dice que eso ha traído desempleo. Y otra serie de tratados de libre comercio, y se mostró además en contra, y Hillary Clinton lo ha hecho también, de la Alianza Transpacífico que ha ido negociando el presidente Barack Obama con otros 11 países. Y por otro lado, dijo que él bajaría los impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las sociedades lo bajaría del 35 al 15%. Hoy el diario The New York Times en una editorial dice que eso no es verdad, que el impuesto a sociedades desde el punto de vista efectivo es del 18,1%. Y el Times, y aquí va mi pregunta, dice que las propuestas de Trump lo que harían sería reducir el crecimiento económico de este país y en cambio quitarles cargas tributarias a los millonarios como a Trump. ¿Tiene razón el Times? Bueno, por lo menos en la segunda parte sí, es decir, Trump lo que propone es recortar sobre todo el tipo máximo del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el ingreso, bajarlo creo que al 33%, que es lo que propone Paul Ryan, que es el jefe de los republicanos o el presidente de la Cámara de Representantes. En general, digamos que su política se basa en lo que se llama la economía del trickle down, del goteo, digamos, que es bajar los impuestos a los ricos para que supuestamente aumente la inversión y se produzca un aumento de la oferta, se produzcan cosas más baratas, haya más innovación y esto al final acabe afectando a todo el mundo y evidentemente las empresas se expandan y contraten a más gente. Esta era la teoría económica vigente en los años 80 que funcionó o que aplicaron Reagan y Thatcher y que bueno, hoy en día digamos está bastante desacreditada, nadie la apoya completamente, entre otras cosas porque ha provocado unas desigualdades de ingresos absolutamente abismales y brutales. De todas maneras, a mí en el discurso de Trump en el club económico de Detroit me llamaron la atención algunas cosas. Una de ellas que Trump sigue siendo muy vago, sigue sin decir cosas, es decir, revisaría, renunciaría a los tratados comerciales. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bajar el impuesto de sociedades, el impuesto a las empresas. Efectivamente, ahí el New York Times tiene toda la razón. Cualquiera que haya hecho la declaración en Estados Unidos sabe que aquí el código fiscal es absolutamente incomprensible y gigantesco, porque cada año le añaden más cosas y más cosas. Y yo ahí puedo citar a un republicano famoso y controvertido, Donald Rumsfeld, que es muy rico, secretario de Defensa con George Bush, hijo, que fue el que dirigió la invasión de Irak, que hace un par de años colgó en internet una frase que era: hoy he pagado mis impuestos, no sé por qué los he pagado, ni siquiera mi asesor sabe por qué hemos pagado esta cantidad. O sea, el código fiscal en Estados Unidos es incomprensible y las empresas en general pagan mucho menos. Y luego, pues en último término, presentarlo en Detroit es algo que la prensa estadounidense no se ha fijado, pero uno de los asesores de Trump, o sea, Trump tiene, para ser un hombre que va en favor del ciudadano normal y en contra de los intereses especiales de los ricos y de Wall Street, sí. Su campaña, sus asesores económicos son gran parte de ellos gente de Wall Street que hizo mucho dinero con la crisis, gente como John Paulson, que ganó 5.000 o 6.000 millones de dólares
apostando porque el mercado inmobiliario en Estados Unidos se iba a estrellar. Y uno de ellos es Steven Feinberg, que es el principal socio de una empresa de private equity que se llama Cerberus, que es la empresa que lleva a Chrysler, que es una de las 3 grandes fabricantes de coches de Detroit, a la quiebra. Bueno, yo no sé hasta qué punto Feinberg puede ser un activo para Trump para ganar en Detroit y en Michigan. Y es donante de la campaña, hace donaciones de la campaña de Trump. Marco, usted ha escrito bastante sobre esta campaña de Donald Trump, pero además ayer pasaron 2 cosas, 2 novedades en esta carrera de Trump hacia las elecciones del 8 de noviembre, y es que, por una parte, 50 antiguos altos cargos del Partido Republicano hicieron un pronunciamiento, donde dicen que le retiran el apoyo a Trump. Hay gente ahí como Robert Selig, que fue número 2 del Departamento de Estado, pero además hay algunos que han sido secretarios del Interior, con lo cual están cuestionando, unos republicanos, la política de Trump para mantener la seguridad en Estados Unidos. Y para rematar, en el diario The Washington Post, una senadora republicana del estado de Maine, Susan Collins, dice que ella no va a apoyar a Trump, es una senadora muy importante, entre otras cosas porque es un hombre indecente, porque es un hombre que ofende a los demás, y ella dice que esas cuestiones, que la decencia trasciende, va mucho más allá de los principios políticos. ¿Esto le hará daño a Trump? Bueno, esto refleja que Trump está divorciado de la élite de su partido y incluso de la élite en general, ¿no? En el caso de la Carta de los 50 exaltos cargos de seguridad y defensa de Estados Unidos, de lo que se podría llamar el aparato de la diplomacia, de la defensa de este país, ¿no? No tiene a nadie, a ninguna figura de peso que le respalde. Y ocurre un poco con la economía también. Ha costado mucho encontrar un equipo de asesores económicos con economistas respetables e influyentes que avale sus planes, y lo mismo ocurre con los temas de política exterior, ¿no? Esto le puede hacer daño en el sentido de que le reafirma que Trump, y leyendo los argumentos tanto de la senadora Collins de Maine como de los 50 exaltos cargos de política exterior y de defensa, pues las críticas son casi tan o más feroces que las críticas de los demócratas hacia Trump, ¿no? Como una persona poco fiable, como una persona incluso peligrosa para Estados Unidos, ¿no? En este sentido sí que le hace daño. De otro lado, Trump puede replicar con... El argumento fundamental de Trump es que él es una nueva manera de hacer política, él no es político, y que las élites han llevado a Estados Unidos a la situación catastrófica y apocalíptica en la que, según la descripción que hace Trump de Estados Unidos, se encuentra este país actualmente. Y por tanto él puede replicar diciendo, bueno, todos estos 50 expertos, muchos de los cuales, hay que decirlo, pues estaban en la administración, por ejemplo, de George W. Bush, que llevó a la guerra desastrosa de Irak, pues Trump puede decir, estas élites son las que nos han llevado a esta catástrofe, y mi mensaje es oponerme a esto. El problema de Trump creo que es que no creo que sea suficiente este argumento, porque él con ese argumento seduce y moviliza a un segmento del electorado que le es muy fiel, y esto se ha visto recientemente con su recaudación, por ejemplo, de pequeños donantes, ¿no? Que son esta gente que cree de verdad, que tiene fe en Trump. Pero la pregunta y el problema, yo creo, para el Partido Republicano y para Trump es si este segmento de votantes, que para resumir sería un poco lo que dicen la clase trabajadora blanca, es suficiente para ganar unas elecciones. Y viendo los sondeos que han salido en la última semana, no es suficiente. Profesor Shifter, ahí está todo lo que ha pasado con Trump en las últimas horas. Promete revisar los tratados de libre comercio, uno de los cuales está suscrito, como decía yo, con Canadá, pero también con México, que es un país latinoamericano. Uno no sabe si le dé por revisar el tratado de libre comercio con Colombia, o por echarlo para atrás, o con Centroamérica, o con otros países. También ha hablado él de reducir impuestos, y hay gente del Partido Republicano que dice que él no manejaría bien la seguridad de este país. Usted preside el think tank, el centro de estudio más importante sobre América Latina aquí en Washington y en Estados Unidos. ¿Cree usted que Trump sería bueno o malo para América Latina si llega a la Casa Blanca? ¿Cree que Hillary Clinton sería mejor o peor que Trump? Bueno, lo que demuestra Trump, más allá de todas esas propuestas, ideas que está lanzando, es que es totalmente incoherente y poco predecible. Uno no sabe lo que va a decir de un momento para otro, contradice de un momento para otro. El mismo discurso económico, por un lado, muy ortodoxo en ese tema de impuestos, pero poco ortodoxo en el Partido Republicano en temas de comercio.
que rompe todos los reglas, los marcos y tradiciones históricas del Partido Republicano para más mercado, más comercio y todo esto. Entonces uno pregunta, ¿qué está atrás de eso? No hay una cosa firme, no hay una cosa coherente, lógica. Y creo que para América Latina uno puede revisar todos los temas, pero yo creo que con América Latina busca más, con un enfoque más predecible, que hay algo que se puede esperar. Y creo que con Hillary Clinton, yo creo que se sabe más o menos la orientación de su política hacia América Latina. Con Trump no se sabe. Obviamente el único tema que ha hablado bastante tiene que ver con México, de construir el muro, la frontera pagado por México, por supuesto, y también renegociar NAFTA, como usted dijo. Pero más allá de esto, no sabe nada de Venezuela, por ejemplo, no sabe nada de Colombia, no ha dicho una palabra sobre Brasil, no hay nada. Coincide con la política de Obama con Cuba, pero hubiera negociado un mejor acuerdo. De repente está buscando construir un hotel ahí en el Malecón, ¿no? en La Habana, no sé. Pero y creo que eso es muy desconcertante para el latinoamericano y para cualquiera, porque no se sabe lo que va a hacer. Y obviamente lo que ha dicho, sus pronunciamientos, declaraciones contra los mexicanos y contra el juez aquí en Estados Unidos mexicano, los latinoamericanos son muy sensibles, con razón, y obviamente es lenguaje y discurso racista, que creo que no es la mejor manera de generar mucha confianza. Entonces yo creo que están muy, en América Latina, con Hillary Clinton, se puede esperar una continuidad más o menos con Obama. Tampoco no hay grandes expectativas, pero creo que esto sería mejor. Y con Kaine, como su vicepresidente, la fórmula ayuda mucho, que habla español, que estuvo en Honduras, que es un tipo que ha sido muy comprometido con temas de Centroamérica y otros temas. Yo creo que eso es una manera de tranquilizar también a América Latina. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Mark, se ha producido un encuentro en las últimas horas en San Petersburgo, en Rusia, entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Estaban muy distanciados después de que en noviembre del año pasado Turquía derribara un caza ruso que estaba cerca de la frontera con Siria, la frontera con Turquía. Hubo un roce bastante fuerte entre ambos países, pero después el señor Erdogan pidió perdón. Y el pasado 15 de julio, cuando hubo un intento de golpe de Estado, un intento por supuesto fallido, en Turquía, Putin llamó a Erdogan y volvieron a hacerse amigos. Se trata de dos de los países más importantes de Europa y de Asia. Ambos tienen terreno, parte de su territorio en Europa, parte del territorio en Asia. Pero aquí parece que detrás de todo también hay intereses económicos. Por ejemplo, en los primeros 6 meses del año, las exportaciones turcas a Rusia han sido de 737 millones de dólares, una caída del 60,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y además un oleoducto turco que tenía que pasar por territorio ruso, pues se está enredando, se está complicando, justamente porque las relaciones están tensas. Pero ¿es este acercamiento entre Turquía y Rusia una especie de amenaza para los países de las potencias occidentales, para los países europeos, para Estados Unidos? Bueno, hay una especie de realineamiento de alianzas, ¿no? Porque realmente Turquía y Rusia hace unos meses eran adversarios casi enemigos, ¿no? Recordemos este derribo del caza ruso. Hay un ejemplo que comentan los diarios, es que quienes derribaron el caza ruso eran héroes hace unos meses y ahora están encarcelados, ¿no? Por Turquía. Entonces es lo que aquí en Estados Unidos se llama el flip-flop, ¿no? Pero a nivel geopolítico. O sea, ¿no? voltearse, ¿no? Y esto viene, bueno, hay este recelo que entre la Turquía de Erdogan y Occidente, que se ha agudizado con el intento de golpe de Estado y el sentimiento por parte de Erdogan que Occidente fue muy frío, ¿no? en este golpe de Estado, tardó mucho en reaccionar y en darle apoyo, y esto es una especie de venganza o de búsqueda de otras salidas que también ocurre con Israel, ¿no? Hay una aproximación entre Turquía e Israel, y luego hay esta afinidad que yo creo que es interesante desde el punto de vista de este realineamiento que estamos viendo de personalidades, ¿no? de líderes autoritarios
pues como Vladimir Putin, Erdogan y Donald Trump, que también tiene bastantes, en el estilo, en ciertos aspectos, tiene similitudes con estos líderes, y la perspectiva de que Donald Trump pues llegue a ser presidente, bueno, pinta un panorama de que hay una especie sí, una vuelta al escenario y a la fuerza de este tipo de líderes frente a otros líderes de países democráticos, pues que estamos viendo como en Europa occidental pues muestra estos signos de debilidad con el Brexit, con la gestión de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido sí que hay una especie de choque entre Oriente y Occidente, se podría decir, ¿no? en Europa. Y fuera de eso, el presidente turco ha dicho que a los que estaban detrás de la intentona golpista, pues debería aplicárseles la pena de muerte. Y Turquía quiere entrar a la Unión Europea, eso no podría hacerlo si aplica la pena de muerte. ¿Debería inquietar este encuentro de Putin y Erdogan a Bruselas, en donde está la sede de la Unión Europea, y al Departamento de Estado a pocas cuadras de aquí en Washington? Bueno, yo creo que ya les inquieta. Es decir, por un lado, Erdogan es un político que ha tenido una actitud bastante autoritaria prácticamente desde que llegó al poder. Siempre ha habido mucha controversia aquí en Washington sobre si Erdogan era un islamista, no era un islamista, era un demócrata, no era un demócrata. Después Erdogan tuvo una especie de extraño romance con Obama, que nadie, yo creo, por lo menos yo no entiendo muy bien, pero se caían muy bien. Y ahora yo creo que después yo creo que la cuestión crítica aquí es el intento de golpe de Estado, el hecho de que la persona a la que seguían los golpistas, el clérigo, digamos, turco, Fethullah Gulen, esté viviendo en Estados Unidos y Estados Unidos no lo vaya a extraditar, da la impresión de que esto ha sido bastante crítico para que Erdogan se acerque a Putin. Desde luego que esto no son buenas noticias para la Unión Europea, pero también Erdogan es consciente de que él nunca había levantado demasiadas alegrías en Europa. Por un lado, hay que tener en cuenta que Turquía lleva como por lo menos 15 años tratando de entrar en la Unión Europea. En algún momento incluso Estados Unidos trató de meter a Turquía en la Unión Europea a cambio de que Turquía apoyara la invasión de Irak en el año 2003. Esto nunca ha funcionado, y las relaciones entre la Unión Europea y Turquía son unas relaciones siempre difíciles, siempre muy complicadas. Erdogan es un líder, como comentaba Marc, que juega mucho, digamos, la carta del enfrentamiento, y por consiguiente todo lo que sea enfrentamiento, todo lo que sea amenazar, digamos, a Bruselas con me voy ahora con los rusos, me voy con Putin, etcétera, le va a funcionar a Erdogan. Y desde luego la Unión Europea, que ya tiene bastantes temas para preocuparse, entre ellos su propia incapacidad para hacer frente a los temas que la preocupan, sí, tiene que prestar atención. Cambio de asunto, profesor Shifter, hay noticias también entre Estados Unidos y Argentina, porque acaba Estados Unidos de revelar 1078 páginas de unos informes escritos por 14 agencias del gobierno estadounidense en los periodos de la dictadura en Argentina. Allá hubo una dictadura militar de 1976 a 1983. Gran parte de ese periodo correspondió a la presidencia del demócrata Jimmy Carter, y ha quedado claro en esta serie de documentos que aparecen en varios diarios argentinos como La Nación, que aunque había una preocupación aquí en Estados Unidos por parte de Jimmy Carter en lo que estaba ocurriendo con el autoritarismo en Argentina, también es verdad que no fueron capaces de denunciar y destapar mucho lo que estaba pasando, ni el Plan Cóndor, que era esa iniciativa entre las dictaduras del Cono Sur para reducir a sus opositores, desaparecerlos, matarlos y demás. ¿Tiene esto alguna repercusión en la publicación de estos papeles? ¿A usted cree que eso va a cambiar un poco el curso de las cosas, o que se va a saber un poco más de qué fue lo que ocurrió? No, yo creo que reconfirman básicamente lo que sabía. No hay grandes novedades por lo visto. Revela tensiones dentro del gobierno de Carter, que pasa casi en todas las administraciones, entre el Departamento de Estado de Cyrus Vance, que tiene una postura un poco más de apoyar derechos humanos, es un poco más firme, y con Brzezinski, que fue el consejero de Seguridad Nacional de Carter, que fuera más un poco del marco de Guerra Fría, intereses contra la Unión Soviética y todo eso. Y yo creo que eso es una historia que ya se sabía, pero esos documentos son muy importantes, clasificarlo. Creo que no va a cambiar, pero creo que fue muy importante que el secretario de Estado Kerry fue a Argentina para presentar, para entregar
esos documentos que están desclasificados y por lo menos se puede, esa época tan oscura y tan vergonzosa, ¿no? En Argentina, pero también el papel de Estados Unidos durante la Guerra Fría, yo creo que es importante que está ahí, que está en la historia, pero creo que básicamente reconfirma un poco la narrativa que ya sabíamos. 30 segundos, Pablo Pardo. Sí, no, yo coincido plenamente. Creo que bueno, se ve claramente una discusión, digamos, entre la política realista y una política, pues como si dijéramos, más idealista, ¿no? La realista de Brzezinski, que era un duro en política exterior y lo ha seguido siendo. De todas formas, yo hay una cosa por la que querría decir que, como europeo, me gusta mucho que Estados Unidos haya hecho esto. Yo creo que sería muy interesante, por ejemplo, que Francia algún día levantara el secreto sobre todos los golpes de Estado que ha financiado en África. Eso sí que sería una enciclopedia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Marc Bassets, Michael Shifter, Pablo Pardo, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.